Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante, leemos la escritura. Dice así: en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Queremos hablar, con la ayuda del Señor, con el tema: ¿debe un cristiano hablar con los demonios? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Queremos hablar este tema bajo la dirección del Señor, porque es un tema controversial. Es un tema que mantiene el pueblo del Señor dividido. Un grupo de personas dicen que no se debe hablar con demonios. Otro grupo de personas dicen que sí se puede hablar con demonios. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué enseña la Escritura en cuanto a este tema? No nos vamos a ir a bando ni de uno ni de otro, sino a bando de las Escrituras, al bando de lo que las Escrituras enseñan. Y es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Bendito el nombre del Padre. Aleluya. Nosotros tenemos más de 15 años ministrando liberación. Cuando el Señor nos llamó, nos entregó el ministerio de liberación en las manos. Y hemos sido parte y objeto de innumerables persecuciones, porque la gente no entiende este llamado y porque no a todos les es dado este ministerio. Una de las cosas que la gente no comprende es que la Escritura dice que a unos constituyó apóstoles, a unos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, como Él quiso. Y está hablando de que de una repartición de dones, de ministerios. Y el Señor no le da los dones y los ministerios todos juntos a una sola persona.
Una sola persona puede tener varios ministerios, pero una persona no los va a tener todos. Por eso el apóstol Pablo habla de que de un cuerpo, y habla de Cristo como la cabeza de ese cuerpo, y habla de que los ministerios como los órganos en ese cuerpo, y dice que todos son diferentes, pero cada órgano representa un ministerio que trabaja en el cuerpo donde Cristo es la cabeza, para edificación de todo el cuerpo. El que es pastor trabaja para edificación del cuerpo. El que es profeta trabaja para edificación del cuerpo. El que tiene interpretación de lengua trabaja para interpretación del cuerpo. Y así sucesivamente, cada uno que es llamado de parte del Padre al ministerio recibe de él aquello con lo que va a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Hay mucha gente que no entiende esto, y el que no tiene un ministerio se levanta contra el otro que tiene ese ministerio, cuando lo que la Biblia nos enseña es que cada ministerio debe funcionar conforme la voluntad del Padre para edificación del cuerpo. Y el apóstol Pablo dice que la mano no debe decirle a otro órgano del cuerpo: no te necesito. No, cada uno tiene una función en específico. La mano no le dice al pie: no te necesito, porque el pie camina. Y la función de los pies es diferente a la de las manos, y cada órgano es diferente, pero todos sincronizados funcionan conforme a su llamado. Y así debe la iglesia funcionar. Pero el que no es mano, por no entender cómo funciona el pie, se levanta contra el pie. Y es algo totalmente absurdo y descabellado, porque si yo soy mano, no puedo hacer la función del pie. La iglesia de Jesucristo tiene que entender, bendito sea el nombre del Padre, que cada uno va a funcionar acorde a su llamado, y que no todos los llamados son iguales, y que si yo soy pastor y mi hermano es evangelista, yo no puedo levantarme contra mi hermano porque su llamado es diferente. Al contrario, debemos unirnos. ¿Para qué? Para que mi hermano en su llamado edifique, yo en el mío edifique, y cada quien en el suyo edifique. A la iglesia de Cristo no poder entender esto, ¿qué hace la iglesia? Que se divide. Y el que es evangelista forma su propio ministerio. El que tiene el ministerio de liberación forma su propio ministerio. El que es profeta forma su propio ministerio. El que tiene el don de sanidad forma su propio ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia no permite que todos podamos desarrollarnos los unos con los otros en el mismo cuerpo. Bendito el nombre del Padre. Quiera el Señor que la iglesia pueda entender que Cristo es la cabeza, y que ambos ministerios deben funcionar juntos para la edificación del cuerpo. Fuimos muy perseguidos porque la gente no entendía nuestro ministerio. Hemos sido perseguidos por pastores, hemos sido perseguidos por hermanos, hemos sido perseguidos por personas allegadas a nosotros. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no entienden nuestro ministerio. No podemos decir que no oran, pero sí creemos que cuando el Señor les responde, no entienden la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Hoy vamos a aprender por las Escrituras que sí, una persona o un siervo, un cristiano, puede hablar con los demonios. Pero por las mismas Escrituras
vamos a entender de qué forma y cuándo puede hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Amado, la iglesia de Cristo está errada. La iglesia de Cristo carece de conocimiento. Romanos, por ejemplo, capítulo 7, el apóstol Pablo habla de dos leyes. Él habla de la ley del pecado que está en nuestros miembros o en los miembros de nuestros cuerpos, que nos lleva cautivo a desobedecer al Padre, y habla de la ley del Espíritu en la mente, que quiere agradar a Dios, pero él encuentra una ley en su cuerpo que no quiere agradar al Señor. Y en el propio cuerpo, amado, se libra una batalla, donde con el cuerpo no puedo agradar al Señor, pero con la mente sí. Bendito el nombre del Señor. Y él dice que lo que no hago, lo que no quiero, eso hago. Bendito el nombre del Padre. Y habla de que es el pecado que mora en el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Yo quisiera que cuando la gente se vaya a expresar, la gente pensara antes de hablar. Que la gente hiciera un ejercicio de usar la mente. Mire, una de las cosas que vemos hoy en día en el pueblo del Señor, y no solo en el pueblo del Señor, en la mayoría de la gente en común, es que no piensa. La gente suelta todo lo que le llega a la boca sin analizar, sin pensar. Bendito el nombre del Señor. Amado, lo que el apóstol Pablo se está refiriendo de que del pecado que mora en la carne es a los demonios que moran en el cuerpo. Alabado sea Cristo. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende que el pecado como ley en mi cuerpo son los demonios. Dice la Escritura, los designios de la carne no se someten a Dios, tampoco pueden. Los demonios que operan en la carne, en el cuerpo, no se pueden someter a Dios. No lo van a agradar. Por eso una gente que quiere un cambio de vida se pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? Por lo que gobierna en tu cuerpo. Por el pecado que impera en tu cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo, primera epístola a los Corintios 15, que carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Porque la carne es una naturaleza caída, esclava, subyugada, donde los que mandan en ella son los demonios. La gente no entiende eso. Bendito el nombre del Padre. Aleluya. Pero con lo que la gente más habla, amados, en todas las partes, es con demonios. Y dicen algunos que no se debe. Alabado sea Jesús. Amado, cuando usted se acerca a una persona a chismear de otro, ¿con quién cree usted que habla? ¿Con la persona o con un espíritu de chisme en ella? Cuando una persona se acerca a hablarle mal a usted de otro, a difamar a otro, a calumniar a otro, ¿con quién cree usted que está hablando? Bendito el nombre del Padre. Cuando una persona comienza a hablarle del rencor, del odio que siente hacia otra persona, ¿con quién cree usted que habla? Bendito el nombre del Señor. Es con demonios, amada iglesia del Señor Jesús. Cuando un espíritu de falsa profecía o de adivinación
comienza a hablarle a la gente. ¿Con quién cree usted que usted está hablando? Porque la gente dice no se habla con los demonios, pero con lo que la gente más habla es con demonios. Bendito el nombre del Señor. Y la gente ni cuenta se da con quién está hablando. Iglesia de Cristo, dice la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. Y hay espíritus de demonios de todas clases. Mira, hay espíritu de enojo, hay espíritu llamado ira, hay espíritu llamado rabia, hay espíritu llamado celo, hay espíritu llamado envidia, hay espíritu llamado fornicación, hay espíritu llamado adulterio, hay espíritu llamado, mire, raíz de amargura, falta de perdón. Y cuando estos demonios, a través de los traumas en las personas, entran a los cuerpos y se enseñorean de ellos, muy a menudo hablan a través de la gente. El problema es que la gente, por la ignorancia, no sabe ni siquiera quién es que habla a través de ellos. Y me duele los ojos, amado, de ver a estos demonios en congregaciones donde uno lo invitan, subiendo al púlpito a predicar. A veces usted ve adivinación en un púlpito predicando y hablándole a la gente como si fuera el espíritu de profecía. A veces usted ve a los demonios, amado, mire, ira en un púlpito predicando, enojo en un púlpito predicando, y la gente que escucha no sabe discernir qué espíritu es el que habla, aunque la Biblia enseña cuáles son los rasgos, aleluya, y características del Espíritu Santo cuando habla de los frutos del Espíritu. ¿Por qué usted cree que la Biblia lo dice? Para que yo aprenda, bendito el nombre del Padre, a identificar con qué espíritu es que hablo, qué espíritu es el que me habla. Bendito el nombre del Señor. Recuerdo una ocasión en que era cuestionado, aleluya, por la que era mi esposa antes de morir. Amado, no creía en nuestro ministerio. Y les digo, tuve problemas en mi congregación. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gente no entendía ese llamado. Mire, comenzaron a aislarme. Comenzaron a quitarme de todas las funciones. Comenzaron a decir que yo era satanista. Comenzaron a decir que yo era falso, que ministraba como lo falso. Bendito el nombre del Padre. Y un día recuerdo como hoy, amado, eso hace más de 15 años, lo estoy diciendo, esa conversación. Estamos sentados en la galería de donde vivíamos. Y me dice: Alfredo, el problema es que tú hablas con ellos. El problema es lo que tú haces. Si tú dejas de hacer eso, tú verás que se va a acabar el problema. Mire, me prendí en el Señor y le dije: mira, ni lo que digas tú, ni lo que diga el pastor, a mí quien me llamó fue el Señor. Y Él fue el que me dijo que hiciera lo que estoy haciendo. Y me paré de ahí, va todo el camino hablando con el Señor. Digo: oye, Señor, le dije en ese momento lo que dice fulana. Y me tiré en la cama. Tirado en la cama entré en un éxtasis. Y en ese éxtasis me veía en una visión que el Señor me mostraba, ministrando de la misma manera que todo el tiempo he ministrado. Luego me levanté a ir al baño, miren, el Espíritu. Y cuando iba de camino a la habitación, el Señor me aborda y me habla. Y me hace una pregunta. Me dice:
Si tú no hablas con los demonios, ¿cómo es que tú los vas a probar? Bendito el nombre del Padre. Wow, el Señor me desarmó cuando me dijo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que no podemos creer a todo espíritu, que hay que probar los espíritus. Vaya conmigo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oye bien, iglesia, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu en minúscula que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Aleluya. La Biblia enseña que yo no puedo escuchar todo el que viene a hablarme sandeces. La Biblia enseña que yo no puedo recibir todo lo que a mí me hablan sin yo saber con quién es que estoy hablando. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus. Y dice cómo. Todo espíritu que se acerca a mí a profetizarme. Mira, yo tengo por norma que el espíritu que me habla para decirme una mentira también tiene que responderme cuando yo le pregunte. A mí me ha resultado eso. ¿Y quién eres tú que habla conmigo? Tiene que decírmelo. Y aquí es donde viene lo bueno, porque la gente cree que el diablo es mudo. La gente cree que los demonios no hablan. Hablan, y cuando te hablen en su hablar, su trabajo será engañarte. ¿Para qué? Para desviarte del camino. ¿Para qué? Para torcerte del camino. ¿Para qué? Para que tú hagas lo que al Padre no le agrada. Recuerdo en una ocasión, amados, porque eso es lo bueno de la Biblia, que el Señor te enseña y después prepara un escenario para que tú pongas por obra lo que Él te enseñó. Estábamos ministrando en una cárcel, y en la cárcel que ministramos se acercó una señora para que oráramos por ella. Cuando oramos por la señora y le ponemos la mano a la señora gotea en el piso, cae al piso. Cuando cae al piso, un espíritu en la señora comienza a hablar. Eso me ha pasado a mí, yo no sé, no las puedo contar las veces que me ha pasado eso. Y cuando el espíritu comienza a hablar, le pregunto que quién es y me dice que es el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo vino Cristo al mundo? ¿En carne o en espíritu? Y decían en espíritu. Porque la Biblia dice que ellos no pueden confesar que Cristo vino en carne. Y cuando dicen que vinieron en espíritu, la Biblia me dice que entonces ese espíritu es el espíritu del anticristo. Y cuando me dice que Jesús vino en espíritu, lo reprendí. Pero otro día me pasó igual con otra señora. Me comenzó a hablar el espíritu. ¿Y quién tú eres? Yo soy Dios, me dijo. Dios, ¿y en qué parte de su cuerpo tú estás? Y me dijo, en todo su cuerpo. Dios había llenado a la mujer. Y cuando le pregunto que cómo vino Cristo al mundo, me dice que en espíritu. Lo reprendí también en el nombre de Jesús. Pero si tú no lo sabes, cuando
te hable una persona o un espíritu en una persona y te diga que es Dios, ¿cómo tú lo sabes? Y si te dice, ¿quién que habla conmigo? Soy yo, el Espíritu Santo. ¿Cómo tú lo sabes? Si no ves en el mundo espiritual lo que está aconteciendo. Cuando estás en una reunión de santos, y eso se ha dado muchas veces, y en esa reunión, en ese ministerio se reúnen para orar, algo bueno y agradable delante del Señor, pero se levanta un falso profeta, y tú que eres casado, tú que eres casada, el falso profeta te dice a ti que ese no es tu esposo, que esa no es tu mujer, y tú pones el ojo en el otro. Mire, he visto eso muchas veces. Por tú no saber quién es que habla contigo, se destruye tu hogar. Por tú no saber quién es que habla contigo, se destruye tu vida espiritual. Gente que los demonios le han dicho, vete de la congregación, y creen que es el Espíritu Santo. Gente que el espíritu de religiosidad le ha dicho cómo vestirse, le ha dicho cómo comportarse, y ellos creen que es el Espíritu Santo, y ni cuenta se dan que es religiosidad, bendito el nombre del Padre. Porque dicen sí y amén a todo lo que oyen, sin seguir el consejo de las Escrituras. Probad los espíritus. Pero como hay gente que dice que no se puede hablar con ellos, dice la Escritura, dice el Señor, ¿cómo tú los pruebas si tú no hablas con ellos? Por seña. Y eso es lo bueno de las Escrituras, que hay mucha gente hablando cosas que no saben, que van en contra de las propias Escrituras que profesan. Bendito el nombre del Señor. Usted no tiene ni idea, aleluya, de cómo operan los demonios, de cómo engañan a la gente, aleluya. Y usted creyendo que el Señor. Recuerda otro caso. Orábamos por una persona, se manifiesta un demonio. ¿Quién tú eres, Jesús? Alabado sea el Señor. ¿Y cómo tú viniste, Jesús, aquí a la tierra? ¿En carne o en espíritu? Y ese Jesús que hablaba conmigo me dijo que en espíritu. Porque la gente no comprende que los demonios también hablan. Y que yo tengo que tener mucho cuidado para que ellos no me engañen. Usted sabe que hay gente a quien los demonios le han dado una palabra a través de una profecía falsa y tienen años esperando el cumplimiento de esa profecía. Y cuando viene lo que es del Padre para ellos, no ven lo que el Padre viene para ellos, ni reconocen el tiempo de la visitación del Padre. ¿Por qué? Porque están esperando en una profecía falsa, porque un espíritu de engaño, un espíritu mentiroso los engañó. Y ellos espera y nunca llega la profecía, no va a llegar. Y eso es bíblico. Cuando yo hable, dice la Escritura de parte del Señor, no te vuelvas loco, espera. Y si lo que yo dije, porque lo que yo dije se va a cumplir, pero si no se cumple, yo no hablé. Y el que dio la profecía es mentiroso, porque la gente no entiende que hay de toda clase de demonios y que su trabajo es engañar. Mire, dos escenarios que las Escrituras nos muestran. Dos escenarios. Mateo capítulo 4. Y yo quiero que la iglesia de Cristo entienda esto. Dos escenarios. Dice la Escritura que Jesús es llevado por el Espíritu Santo a donde, al desierto, para ser tentado por el diablo. O sea, el Señor lo lleva ¿para qué? Para que Él sea probado. ¿Y a través de qué era probado? A través de la tentación. Y en ese desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Escritura, Jesús tuvo hambre. Aquí aparece el tentador. Amado,
Y Jesús tenía una conversación directa. ¿Con quién? Con Satanás. Dirán algunos, ¿eso era Jesús? No. Jesús hizo eso para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que ese escenario en muchas ocasiones de nuestra vida se va a dar, y que yo tengo que estar preparado para que cuando se dé, yo debo saber cómo actuar. Aquí Jesús estaba hablando con el diablo. Jesús nos está enseñando a nosotros que hay momentos en los que vamos a hablar con el diablo. Hay momentos en los que yo voy a ser sometido a la tentación del diablo, y que no va a valer reprensión, sino poner por obra lo aprendido. Porque Jesús lo llevaron, comenzó a ser tentado por el diablo, pero cuando el diablo le hablaba a Jesús, Jesús hacía uso del conocimiento de las Escrituras para no dejarse engañar del diablo. Un problema de la iglesia del siglo XXI es que no tiene Biblia. No estudia la Biblia, no tiene conocimiento de la Biblia, y por eso se deja llevar por cualquier cosa. Bendito el nombre del Padre. Gente que no sabe cuando le habla el Padre o como cuando le habla el diablo. Gente que cuando le habla a Dios no obedece, pero que cuando le habla el diablo obedece, mire, hasta lo sumo. Porque no saben discernir con quién están hablando. Eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Aleluya. ¿No tenía Jesús poder para convertir la piedra en pan? Sí, pero porque tenía que obedecer al diablo. No dice la Escritura que aquel que se somete a la obediencia de quien le manda se hace esclavo. Si Jesús obedecía al diablo, se sometía al diablo por la obediencia. Si tú obedeces la voz de los demonios, te sometes a ellos por la obediencia. Bendito el nombre del Padre. Y en eso consiste la tentación. Es interesante y yo quiero que tú entiendas, iglesia, que el diablo siempre va a aparecer en el momento en que eres vulnerable. El diablo va a aparecer siempre en el momento que estás en aflicción, el momento en el que estás turbado, el momento en el que estás confundido, el momento en el que no entiendes lo que te está pasando, el momento en el que no entiendes los procesos que estás viviendo. Ahí va a aparecer el tentador, y dependiendo tu llamado, él te va a hablar, o te va a hablar de manera audible, o se va a manifestar y va a hablar contigo, o lo va a hacer a través de tu mente. Porque hay gente que comienza a pensar cosas contrarias al Señor y cree que son ellos, porque no saben que el diablo habla a la mente. Tú no lo ves, tú no oyes una voz con tus oídos, pero cuando una voz te habla, un pensamiento, una voz disfrazada de un pensamiento te dice que vaya en contra de algo que Dios te mandó a hacer, pues amado, ¿quién es que te está hablando? Y la gente, porque no tiene conocimiento de la Biblia, no sabe discernir entre las cosas del Señor y lo que no es del Señor. No todo es pensamiento, amado. El problema es que cuando el diablo comienza a atacarme y comienza a hablar a mi mente, yo escucho 3 voces. Y cada voz se parece a la mía. Cuando el Señor habla a mi espíritu, a través de mi mente, se oye como mi voz. Pero cuando el diablo habla, se oye como mi voz. Y cuando yo hablo, se oye como mi voz. ¿Cómo yo sé cuándo es uno y cuándo otro? Por el conocimiento de la Biblia. Por eso dice Oseas capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si yo no sé cómo enfrentar eso, si yo no sé cómo hacerlo, el diablo me va a vencer. Cuando el
diablo vino a Jesús, convierte la piedra en pan, Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Lánzate de aquí, porque está escrito. Él va a mandar a sus ángeles. Salmo 91 le citó el diablo a Jesús y le dijo, está escrito. Lo manipuló. Porque hay gente que no entiende que el diablo manipula las escrituras y que en los púlpitos también habla el diablo. Yo he visto gente, hermano, que una palabra que es de edificación de parte del Señor, salen de la iglesia como que el Señor los mató. ¿Y qué te pasó? Una palabra que el Señor me dio que me acusó, que me tumbó, que me debilitó, porque no conocen al Padre. El Padre no condena, el Padre no acusa. Pero cuando sube al púlpito un demonio de acusación, la persona, en vez de salir con la fe fortalecida, sale derrumbado, porque cree que Dios le habló. No en todas las bocas habla el Señor. Hay bocas donde quien habla son los demonios, y yo tengo que aprender a conocer al Padre, a conocer la Escritura para no dejarme engañar en el momento de la tentación. Cuando el Espíritu Santo me lleva a ser tentado, ahí no vale reprensión. Ahí lo que vale es el conocimiento. Y en ese diálogo con el diablo va a usar su espada, que es la mentira. Y yo voy a usar mi espada, que dice Efesios capítulo 11, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando yo desenvaine esa espada, que el diablo me diga, tú no vas a llegar, tú no vas a poder, tú estás solo, le doy un fuetazo con ella, que le mentira, diablo. Él prometió que estaría conmigo hasta el final, pero si yo no sé eso, ¿con qué peleo? ¿Con qué me defiendo? Si la espada que corta el diablo es la Escritura, si yo no la sé, ¿cómo me defiendo en el engaño del diablo? Bendito el nombre del Padre. Aleluya. Y luego le muestra todos los reinos. No. Escrito también está, diablo. No tentarás al Señor tu Dios. Mira, todos estos reinos son tuyos si te postras y me adoras. Escrito también está. Aleluya. Solo delante del Señor tu Dios te postrarás y a Él servirás. Amado, y dice la Escritura, que luego que Él venció en la tentación, vinieron ángeles y le servían. Aleluya. En este primer escenario, yo no tengo control de la tentación. En este primer escenario, de la única forma que yo me voy a defender es con el conocimiento de las Escrituras, es con la espada del Espíritu. Pero según Lucas capítulo 8, verso 27 en adelante, la Biblia cuenta que la historia del endemoniado de la región de Gadara. Aquí el escenario es diferente, porque ya aquí Jesús no es tentado, sino que Jesús es el que tiene la autoridad sobre los demonios. Y yo tengo que aprender a identificar los escenarios. No es lo mismo una persona que vaya donde un brujo, donde un hechicero a buscar consejería, que un siervo de Dios que vaya a reprender a los demonios del brujo. No es lo mismo. Bendito el nombre del Padre. Entonces yo debo aprender a discernir por medio de el escenario que se presenta, cuándo voy a usar esta Escritura para defenderme, pero cuándo tengo la autoridad para escudriñar el demonio con el que habla conmigo, para no dejarme engañar. Bendito el nombre del Señor. Y eso está en la Biblia. Dice verso 27, capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Y al llegar a la tierra, salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios.
Y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús cayó ante él, dando alaridos, y con gran voz dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él. Y aunque estaba bajo guardia, atado con cadenas y grillos, rompía las cadenas y era impelido por el demonio hacia los lugares desiertos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Verso 30. Aleluya. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios. Es interesante este punto, amado. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús otra vez hablando con un demonio, con un espíritu que su nombre es Legión. Y Jesús le está preguntando su nombre. ¿Cómo dice la gente que no se habla con demonios? Amado, estamos usando pasajes de las Escrituras. En otra ocasión, Jesús subió al monte a orar con algunos de sus discípulos y los demás se quedaron abajo. Cuando Jesús descendió, encontró un alboroto. ¿Por qué? Porque los discípulos intentaron orar por un muchacho que estaba endemoniado y no pudieron echar el demonio. Y aquí Jesús, cuando comienza a orar, llama por su nombre al espíritu que operaba en el muchacho, espíritu sordo y mudo, y lo reprendió. Pero lo interesante de esto es lo que Jesús dice: este género no sale con oración y ayuno. Hay momentos, amado, en el que yo tengo la autoridad, pero por la falta de conocimiento, la autoridad se hace nula. Dice la Escritura que desde que Jesús puso los pies fuera de la barca en la región, el endemoniado estaba siendo atormentado. ¿Por qué? Porque Jesús le mandaba salir fuera del joven, pero el demonio no se iba. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Ahí estaban los discípulos y estaban cansados de ver a Jesús echar fuera demonios e irse. Pero aquí Jesús lo reprendía y no se iba. Hay momentos en el que yo tengo la autoridad para reprender a un demonio y no se va a ir porque yo tengo que escudriñar el porqué. Y en esa parte es cuando yo debo entablar una conversación con mi adversario. Aleluya. ¿Para qué? Para conocer contra quién estoy peleando. Porque en la batalla espiritual, conocer el nombre de los demonios es muy importante. ¿Por qué? Porque en una sola persona no opera un solo demonio. Yo no hablo, amada iglesia de Cristo, de lo que no sé, aunque hay mucha gente hablando de lo que no sabe. Bendito el nombre de Jesús. Óigame, más de 2000 demonios en una persona. ¿A cuál de todos reprendía Jesús? No se iban. Se resistían a la reprensión de Jesús. Eran atormentados en la reprensión de Jesús, pero no se iban. Entonces Jesús, delante de todos sus discípulos, les pregunta: ¿cómo te llamas? Otra conversación de Jesús con el demonio. Me llamo Legión, porque somos muchos. Pero mire lo interesante: después que Jesús conoce el nombre de él mismo es que ruega que lo dejen entrar en el hato de cerdos. Y Jesús le da el permiso.
¿Por qué? Porque al conocer el nombre del demonio ya quedó desarmado. Y no cualquier demonio, sino el hombre fuerte que operaba en esa persona. Hay momentos, iglesia del Señor Jesús, en el que se puede hablar con los demonios. Tú tienes que aprender cuando puedes hablar con ellos para reprender un demonio. Tienes que aprender cuando estás hablando con ellos porque eres tentado y tienes que reprenderlo con la palabra. Y tienes que aprender cuando te hablan para engañarte y tienes que probarlo según dice la Escritura. Iglesia, no todo el que sube al púlpito habla de parte de Dios. Hay satanistas que suben a los púlpitos. Hay brujos que suben a los púlpitos. ¿Cómo yo lo sé si no los pruebo? ¿Cómo yo lo sé si no hablo con ellos para probarlos? Recuerdo una ocasión que se me acerca un varón y me dice, gente que son muy alegres, que creen que van a recibir todo lo que el otro dice. Varón, tengo una profecía de parte de Dios para usted, me dijo. Digo, déjeme decirle algo, varón, antes que diga la profecía. Soy siervo de Dios, oro, hablo con Él y Él conmigo. Ahora dígame lo que usted me va a decir. Y me dijo, no, déjalo, varón, que está bien, no hay problema. Bendito el nombre del Señor. Porque, amados, yo tengo que saber quién es que habla conmigo. Ay, iglesia de Cristo, tú no tienes ni idea cuánta gente ha caído por una mentira. Tú no tienes ni idea cuánta gente ha vuelto atrás por un engaño, por una palabra que no salió de la boca de Dios, sino de la boca de los demonios. Pero por la gente no probar los espíritus, por la gente no tener conocimiento de las Escrituras, fue vencido igual que fue vencido Adán y Eva. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sí, iglesia, un cristiano puede hablar con los demonios. Sí, iglesia, un cristiano, dependiendo del escenario, debe hablar con los demonios. Bendito el nombre del Señor. Número 1, para no dejarte engañar. Número 2, para no caer en la tentación. Y número 3, para obtener la victoria frente a una batalla con muchos demonios. Que todo eso se da, pero si tú no sabes cómo hacerlo, no vas a poder vencer en esta batalla que es contra el diablo y sus ángeles caídos. Así lo dice Efesios 12 del 6 en adelante, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra espíritus gobernadores de las tinieblas. Amado, la lucha es una lucha de alto nivel. Aleluya. Y tanto el Señor como los demonios, aleluya, se manifiestan a través de personas, se manifiestan a través de los sueños, hablan. Como yo sé quién es el que habla conmigo si no lo pruebo? Aleluya. ¿Debe un cristiano hablar con los demonios? Sí. Un aplauso al Señor Jesús. Padre, gracias. Señor, gracias por lo que nos diste. Lo que nos diste hemos hablado para tu gloria y tu honra. Señor, yo no soy el que convence, tú eres el que convence. Ahora trata con tu pueblo, trata con tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Si has escuchado este mensaje, sé que mucha gente lo ha escuchado y sé que mucha gente está diciendo que no, pero también sé que hay mucha gente que está diciendo que sí, porque desde pequeño ha estado hablando con los demonios, desde pequeño los demonios los ha estado visitando y diciéndole cosas. Bendito el nombre del Señor. Y han tenido esa batalla. Quiero que sepas que al venir a Jesús, Jesús te entrena para que puedas librar esa batalla y ganar esa batalla. Así que te voy a invitar a que ahí donde estás, si no le has entregado tu vida a Jesús y te pasan estas cosas,
le entregues tu vida a Jesús para que comprendas el porqué de estas cosas. Así que repite conmigo esta oración en voz alta en el nombre de Jesús. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, me arrepiento. Confieso todos y cada uno de mis pecados. Señor, te pido que me perdones, que me limpies, que me purifiques, que me santifiques, Señor, y que me enseñes cómo librar, pelear esta batalla. Señor, para ello yo te entrego mi vida, mi corazón, mi casa, mi familia, mi hogar, mis hijos, todo lo que soy. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, entra en mi vida, Señor. Abre mis ojos y ayúdame a vencer en esta guerra, en esta batalla contra estos demonios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, ahora estás en el camino. Te recomiendo conseguir una Biblia si no tienes. Te recomiendo orar al Padre en el nombre de Jesús para que te dirija a una iglesia donde su espíritu se mueva, donde puedas crecer, donde puedas llegar al propósito al cual Él te ha llamado. Bendito sea el nombre del Padre. Leer la Biblia en la noche antes de acostarte, orar también. Leer la Biblia en la mañana antes de irte al trabajo, orar también al Padre en el nombre de Jesús. Y si haces estas cosas, poco a poco vas a crecer, poco a poco el Señor te va a revelar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.